Saludos, bienvenidos a 30 Minutos, gracias por estar un día más con nosotros. Hoy hemos invitado a nuestros estudios a uno de los mejores músicos que ha dado esta tierra. Está con nosotros Benito Cabrera. Benito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, eso de los mejores músicos, pero bueno, muchas gracias. Bueno, eso lo dice Benito porque es humilde, pero hay que reconocerlo. Hay muchos músicos, grandes músicos, algunos más conocidos, otros más desconocidos, y en cualquier caso todos intentamos aportar eso del más y el menos, siempre es muy resbaladizo. ¿Cuántos músicos conoce Benito Cabrera que hayan compuesto canciones que se sabe toda Canarias? Bueno, pues hay unos cuantos, Hay unos cuantos. Néstor Álamo yo creo que caló de una forma increíble y se siguen escuchando sus canciones, y bueno, el Fidio es otro crack de estos que ha hecho canciones que son cantadas por todo el mundo, ¿no? Pero ¿cómo se consigue eso? De ponerse a componer una canción como Una sobre el mismo mar y que al final esa canción se la sepan todos los niños, todos los mayores. Pues no hay fórmulas, como siempre se dice, pero es la verdad, no hay fórmulas. Yo creo que tocas la tecla del corazón de la gente cuando menos te lo esperas, porque el trabajo de creación siempre es solitario. Tú lo que haces es en tu casa, te estableces ahí un espacio, una burbuja personal, tiras de tus sensaciones, de tus sentimientos, de tus vivencias, y empiezas a reflejarlas y las lanzas al viento a ver si aquello consigue cómplices, ¿no? en el anonimato, y a veces ocurre y a veces no, y es muy difícil dar con una fórmula que no existe para acertar con eso. Una sobre el mismo mar, además un tema larguísimo, con una letra muy densa, muy larga, y yo no me imaginé nunca que eso calara, ¿no? Luego otras cosas que a lo mejor esperas que sean más populares, pues no, nadie las escucha y nadie, bueno, no hay fórmulas, depende de tantos factores, y yo creo que esa es parte de la magia de la creación. Lo cierto es que hay algunas canciones que funcionan, efectivamente, y uno se plantea, ¿qué hay detrás de eso? La melodía, está la letra, ¿qué es lo que hace que una canción funcione o no? Pues muy difícil. El otro día estuve con Víctor Pablo, pues compartiendo una cena, y hablábamos de esto, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué durante una época, pues él comentaba, Julio Iglesias llegó a calar tanto, ¿no? Pese a que incluso desafinaba en los directos, y qué fenómeno se dio ahí, ¿no? ¿Por qué la música popular, decía él, ¿no? Es popular, ¿no? ¿Y por qué algunos clásicos son más populares que otros? La conclusión al final es que es la mezcla de muchas cosas, ¿no? De los impactos mediáticos, de cómo los medios de comunicación se implican a veces, la repetición, o el hecho de que en un momento dado la gente necesita escuchar determinadas cosas y el creador o el intérprete le proporciona esas cosas que necesita escuchar y calan. Pero, por ejemplo, dentro de 200 años, ¿seguiremos escuchando las 4 estaciones de Vivaldi y la 9ª Sinfonía de Beethoven? Y quién sabe, o sea, la buena música es aquella que es capaz de soportar el paso del tiempo, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Siempre se ha hablado de que no hay jazz, rock, pop, clásica, culta o popular, ¿no? Hay buena o mala música. ¿Y cuál es una de las claves de la buena música? Una, que conecte con los sentimientos de la gente, da igual qué tipo de gente sea, incluso interracialmente, interculturalmente, y que conecte además con lo más básico del ser humano, con los sentimientos. Eso hace que sea intemporal, ¿no? Mozart, bueno, pues conectó no solo con su generación, con su estética clasicista, sino que ha conectado con todas las generaciones que han venido después. Vivaldi fue olvidado durante siglos hasta que se recuperó y se volvió a reactivar y ha conectado de nuevo. O sea que ahí intervienen procesos mediáticos de que se publicite la música, pero primero la música tiene que ser básica, es decir, básica, todo lo elaborada que quieras, pero que conecte con los sentimientos básicos de la gente, ¿no? Pero nos podíamos plantear una cosa, ¿por qué cualquiera de esos temas de Mozart han perdurado en el tiempo y puede que perduren más allá del momento actual? Y sin embargo, a lo mejor una banda sonora que se hace, entiendo, y a lo mejor se lo tenemos que preguntar a Benito, con la misma calidad y con la misma originalidad y con una chispa también de brillantez enorme, eso va a pasar a la historia, se va a quedar ahí, y a lo mejor esos temas van a seguir. ¿Dónde está la clave de eso? Pues insisto en que es la suma de muchísimas cosas, muchísimas cosas. Porque ahora mismo se está haciendo música tan brillante como esa, ¿no? Sí, bueno, pero de todas maneras el otro día estaba revisando, porque para un proyecto que estoy de una orquesta de timples, viendo así melodías que fueran, y hay cosas tan simpáticas como la banda sonora de La Pantera Rosa, que nos sigue sonando a todos, y da igual que sea alguien de 16 años o de 50 que la sigue reconociendo, ¿no? Hombre, está hecha por un gran maestro que es Henry Mancini, que es uno de los grandes compositores del siglo XX de bandas sonoras, ¿no? Está muy bien hecha y además fue muy popular y conectó con la gente, y además se publicitó mucho.
Pero a lo mejor le preguntamos al compositor y dice, esa no es mi obra maestra. Evidentemente, seguro que te dirá que es la obra que más detesta o que no es precisamente de las cosas de que él se siente orgulloso, pero bueno, las cosas funcionan así. ¿Eso le ha pasado a Benito Cabrera, por ejemplo, cuando hablan de que su obra maestra es Nube de hielo? Pues por ejemplo, a mí me parece una cosa de una sencillez pasmosa que yo no pretendía en ningún momento. De hecho, la coloqué en un disco por completar el repertorio y porque digo, bueno, porque hay un tema de creación en un disco que se llamó Notas de Viaje, donde todo eran versiones. Digo, bueno, tiene que haber un elemento creativo aquí. Metí como dos cosas y esa fue la que tiró del disco, justo la que yo no esperaba, ¿no? Pero bueno, si a la gente le llega y se emociona, yo no puedo hacer otra cosa que enorgullecerme de eso y sentirme muy feliz porque haya algún tema mío que a la gente le llegue. Y hablando de emociones, ¿qué tiene la música canaria que la escuchamos y nos llega, ¿no? Y sobre todo si estamos fuera ya ni cuento, porque terminamos llorando. ¿Tiene alguna particularidad desde un punto de vista técnico, musical, o simplemente es que la hemos escuchado desde pequeño y la relacionamos con nuestra tierra? Hombre, evidentemente las sensaciones placenteras o no placenteras, el otro día comentábamos también con Víctor Pablo que buena parte del trabajo de un músico es generar llanto placentero en la gente, ¿no? O sea, que la gente llore y eso sea bueno, ¿no? O sea, que un lloro de emoción, ¿no? Un lloro de emoción, pero un lloro placentero, ¿no? Que es una profesión curiosa esta, ¿no? Lo ideal es que la gente se eche a llorar, ¿no? Pero se sienta bien llorando, ¿no? Bueno, la música está ligada, por supuesto, a sensaciones que tienen que ver con la casuística de cada uno y con lo que cada uno pues haya vivido y ha ligado melodías a experiencias personales de la misma forma que has ligado aromas, comidas, colores, ¿no? Tiene que ver con eso, pero también, bueno, la música canaria, que en general gusta mucho fuera, yo creo que reúne una serie de características. Uno es la complejidad rítmica es escasa y eso es una debilidad de la música canaria, pero es una fortaleza a la hora de que llegue rápido fuera, ¿no? O sea, nuestros compases no tienen nada que ver con la rítmica africana, por ejemplo, que es muy compleja, o muchos ritmos brasileros, etcétera, ¿no? La nuestra es una rítmica muy simple, todo a 2 o a 3. Sin embargo, eso es una ventaja a la hora de que llegue rápido, ¿no? Y tenemos una riqueza melódica tremenda. Las melodías populares de Canarias son melodías tradicionales, articuladas en 8 compases, que es el esquema básico y tal, ¿no? Pero son muy, muy hermosas, son melodías muy bonitas, ¿no? ¿Y de dónde vienen, Benito? Y luego esa es otra de las fortalezas, y es que al ser puente geoestratégico, esas cosas que todavía no nos creemos y que es muy importante entenderlo, que somos macaronésicos, que somos tricontinentales, euroafroamericanos, atlánticos, todas esas cosas que van retomándose y pasando de moda en algún momento, pero que insisten sobre lo mismo, que es la mistura y el acrisolamiento de nuestra cultura, hace que también tengamos una música que es mestiza, que le puede gustar a mucha gente porque es la suma de muchas cosas, ¿no? Desde influencias africanas, por supuesto Europa que está ahí, y luego ese componente americano que impregna toda nuestra forma de ser, y entonces todo eso crea una mistura. La gente guapa es la gente misturada también, cuando las razas se mezclan sale gente guapa, ¿no? Cuando las culturas se mezclan salen productos también interesantes y que llegan a mucha gente, ¿no? Benito Cabrera, que se dedica también a la investigación de nuestros sonidos, debe ser curioso ver cómo el canario en un momento determinado empieza a meter todo eso en una batidora. Pues sí, y además no debemos de seguir dejando que eso ocurra, ¿no? Me parece que la música tradicional existió hasta un momento dado, o sea, pues hasta el principio del siglo XX hubo ahí una serie de iluminados que componían música y generaban tradición y patrimonio musical, y solamente hasta ahí es considerado como música folclórica o nuestro patrimonio, ¿no? No. Hay que seguir considerando que la música tradicional o la folclórica es un elemento dinámico que se tiene que seguir nutriendo de nuevas composiciones, de mezclas, y es un elemento vivo, ¿no? Porque una vez tiene la sensación, cuando le da el play de un grupo folclórico o cuando está escuchando en directo un grupo folclórico, que eso siempre estuvo ahí, pero no es así. Lo importamos primero y después lo fuimos macerando en nuestra tierra. Claro. Es como todo, como la vestimenta, de qué época, de qué clase social y de qué actividad económica, la artesanía, la música, todo, ¿no? Y hubo cosas que se incorporaron desde el siglo XVI, XV, XVI, cuando empezó el proceso de conquista y colonización. Cosas que nos vienen de antes, que son, bueno, pues pervivencias de los aborígenes, y cosas que llegaron en el siglo XX que están instaladas ya como parte de nuestra idiosincrasia musical. Cuéntanos, Benito, alguna curiosidad de esos estudios que están haciendo, porque Benito Cabrera está en estos momentos dirigiendo un grupo de investigación del patrimonio musical del archipiélago.
Sí, hay gente, mucha gente que está haciendo cosas fantásticas en Canarias y que desde todas las islas han contribuido al conocimiento y a la investigación de nuestro patrimonio musical, gente muy interesante. Pero falta todavía algo en lo que se está trabajando ahora, que es crear un gran atlas de patrimonio inmaterial de las Islas Canarias, ¿no? Por ejemplo, no hay un cancionero general de las Islas Canarias cuando te vas a cualquier comunidad, La Rioja, Andalucía, Castilla, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahora hemos creado un grupo diverso, donde hay mucha gente, en el que, bajo los auspicios de la Dirección General de Cooperación Cultural y Patrimonio, pues estamos creando ese atlas de cultura inmaterial de Canarias. ¿Y nos podríamos sorprender de cuántas canciones se van a recopilar al final? Bueno, para el conocedor y para que el que es asiduo, pues igual no se sorprende tanto, es simplemente sistematizar el conocimiento y ponerlo de forma sistemática. Hemos pues generado unas fichas y bueno, luego afortunadamente ahora hay tantos soportes de registro, desde pues por las grabaciones digitales hasta los DVDs o pues hasta con un teléfono grabar un vídeo, o sea que es muy fácil conseguir registros múltiples, ¿no? Cuando empezó, por ejemplo, Bela Bartók a recoger folclore en Hungría, que fue uno de los grandes sistematizadores en Europa de la recolección, él hablaba que el sueño es que el fonógrafo, fíjate tú, se hiciera más pequeño para no interferir tanto, y ahora tenemos un cacharrito así que lo graba, ¿no? Entonces, bueno, sorpresas pues no va a haber tantas, pero sí lo que va a estar es la información sistematizada, bien organizada, y dentro de poco espero que al acceso de aquel que quiere investigar o disponer de ella, para que pues acceda a lo que es de todos, un patrimonio de todos. Si tuviéramos ocasión de leer los libros de historia de dentro de 100 años, a Benito Cabrera, ¿cómo le gustaría que lo recordaran? ¿Como timplista, como compositor, como director musical de Los Abandeños? No sé, me gustaría que me recordaran como buena gente, ¿no? Si es que alguien me recuerde, pero si no me recuerdan tampoco, yo creo que no pasa nada, aquí somos aves de paso y yo creo que nos obsesionamos a veces con dejar huella y con perpetuarnos, y lo importante es que hayas pasado por la vida divirtiéndote, haciendo buenos amigos y disfrutando de lo que te gusta, ¿no? No me importa si no me recuerdan, y si me quieren recordar de alguna manera, pues bueno, el tipo este no era mala gente. Hombre, también, desde luego, a Benito Cabrera lo van a recordar seguro por muchas cosas, eso lo digo yo ya, aunque Benito Cabrera, ya saben ustedes, lo han comprobado varias veces durante esta entrevista, que es muy humilde, pero ¿podrían recordarlo, por ejemplo, por un método de timple personal de Benito Cabrera? Bueno, pues en eso estamos. Ahí, para que el timple siga creciendo, necesita de literatura timplística, ¿no? Afortunadamente ya hay gente que ha sacado cosas. El Domingo el Colorado pues fue el primero que sacó un pequeño método con obras escritas. José Antonio Ramos también hizo pues un libro con sus partituras y sus obras, y algunos timplistas más. Pedro Izquierdo sacó hace poquito un método también, pero sigue haciendo falta pues generar mucha literatura timplística para que en los conservatorios y en las escuelas de música se pueda enseñar con una base de partitura, o que un japonés o un tipo de Eslovaquia pues pueda aprender timple. O sea, con este método un japonés puede tocar el timple. Claro, siempre y cuando tenga un timple y siga el método, pues sí. ¿Y es fácil? Pues, ¿cuánto tiempo tardaría un japonés en tocar un timbre? Bueno, como son los japoneses de vehementes y de insistentes, igual en un mes nos sorprende, ¿no? De hecho, pues me sorprendió cuando estuve en Japón ver que había una fiebre por el ukelele tremenda, y te veías un montón de japoneses con ukeleles, ¿no? Ojalá dentro de unos años pues veamos a un japonés o a un tipo de cualquier parte del mundo con un timple, ¿no? Pero para eso hay que seguir trabajando, y bueno, este método pues reúne pues muchos años, 15 o más años de trabajo, generando estudios, obras simples, generando método, ¿no? ¿Y cuándo estará listo aproximadamente? Pues yo espero que a principios del 2011 esté ya en la calle. Timple de 5 cuerdas. Sí, también los hay de 4, o gente que toca el timple con 4 cuerdas, aunque yo nunca he visto un timple fabricado con 4 cuerdas, siempre es que se le quitaba una, mi padre lo hacía así. Se le quitaba una porque era más fácil tocarlo. Es más fácil, subes la tercera cuerda un semitono, un poquito más, entonces las posiciones que hace son iguales a las de la guitarra, muy similares, y entonces es más fácil para alguien que sabe los 4 puntos en la guitarra, pues tocar el timple, ¿no? ¿Qué siente Benito Cabrera cuando se baja del escenario y llega alguien a felicitarlo ahí de fuera, se supone, claro, y dice: felicidades, qué bien toca usted esta guitarrita chica? Pues me pasa mucho, claro, porque en la península sobre todo, o en países por ahí, por fuera, en el extranjero, pues se sorprenden, ¿no? Porque esa guitarrita chica, dice: ¿cómo es que se llamaba esta guitarrita? Que es que no me acuerdo.
Y a la gente le sorprende, claro, que de algo tan pequeñito pues pueden salir tantas posibilidades, ¿no? Se sorprenden porque no se imaginan ese sonido, ¿no? Claro, hasta que lo ven y lo perciben. Y te ven allí con esa guitarrita de juguete y dicen, bueno, ¿este tipo qué va a hacer con eso? ¿no? Al principio se sorprenderán y dirán, pero bueno, ¿qué va a hacer con esto, no? Sí. O sea, porque suena un poco ridículo, claro. Sí, Si no lo visualmente desde luego que sí. Hombre, en Estados Unidos, por ejemplo, ya la gente está muy habituada al ukelele, ¿no? Desde que Marilyn Monroe salió una peli con un ukelele, pues eso contribuía a que se diera a conocer por todo el mundo y hay una fiebre de ukelele tremenda, ¿no? Pero ya en otros países donde no es tan habitual la gente se sorprende, ¿no? Pero al final da igual que toques un timple, un ukelele, una ocarina o una arpa celta. La gente lo que quiere es emocionarse. Claro. Y que le cuentes cosas a través de la música, da igual cuál sea el medio, ¿no? El chiquilicuatre no ayudaría demasiado en esta historia, ¿no? Bueno, en alguna ocasión lo nombré, ¿no? Bueno, no soy chiquilicuatre, pese a que llevo esta guitarrita de juguete, la gente se reía mucho, ¿no? Bueno, da igual, yo repito, lo que importa es que la gente se emocione con la música, ¿eh? Y yo creo que fuera hay incluso menos prejuicios, porque aquí el timple es un elemento atávico, ¿verdad?, de nuestra cultura, y hay gente todavía que sigue diciendo, ah, pero eso no es un timple lo que tú tocas. ¿Por qué? Porque tiene más trastes o porque así no se toca, ¿no? Fuera la gente le da igual, no tiene prejuicios de ningún tipo, nunca ha escuchado un timple y entonces se emociona o no con una propuesta que tú haces, da igual el instrumento, ¿no? De todas formas suele gustar mucho el sonido del timple, ¿no? A veces más que aquí. A veces ¿Más que aquí? A veces más que aquí, sí, sí. La gente se sorprende con eso, con un instrumento pequeño que de repente pues no ofrece tantas posibilidades como las puede dar un violín o un piano, y de repente pues dice, bueno, pues aquí está esta propuesta, ¿no? ¿Cuál sería el espaldarazo definitivo para el timple? Que por ejemplo viéramos a U2 utilizando el timple. Pues, por ejemplo, que algún gran músico, yo sé que José Antonio, por ejemplo, a Pat Messini le regaló un timple, sacó una foto con el timple, pues que alguno de estos algo, claro, eso sería un espaldarazo tremendo. De todas formas, en los últimos años el timple ha ido subiendo, pero en un ritmo exponencial. Pues sí, yo creo que sí. Eso te iba a comentar, que bueno, si esperamos ese espaldarazo igual nunca se da. Yo creo que es seguir trabajando, ser muy constantes, muy vehementes, no perder la ilusión, ir conquistando cada vez más escenarios que sean multiplicadores, ¿verdad?, del efecto prestigioso para el instrumento, ¿no? De hecho, que aparezca el timple en el ámbito de una orquesta sinfónica ya es pues un subidón para yo creo que eso le dio un empuje tremendo, y ahí siempre tendré que agradecer la buena disposición y la audacia de Víctor Pablo Pérez, que la gente dice, no, tú fuiste el que metió el timple en la orquesta. No, fue Víctor Pablo Pérez, que fue el que quiso apostar por esto, y gracias a él pues se introdujo en la orquesta. Otras orquestas se interesaron, músicos camerísticos, y vieron que aquello pues tenía posibilidades. Lo que pasa es que Víctor Pablo apostó a caballo ganador, apostando por Benito Cabrera. Bueno, no, cuando él me llamó yo había acabado de grabar un disquito con el Centro de la Cultura Popular Canaria, y fue mi primer disco, y a él le resultó interesante aquel disco, pero en aquel momento, bueno, pude haberle sido un fracaso tremendo. Yo me lo curré mucho y espero que no haber defraudado sus expectativas, ¿no? No, desde luego que no. Benito Cabrera tiene las uñas perfectamente cuidadas, porque sin las uñas así no se puede tocar, ¿no? Es fundamental tener unas uñas cuidadas. Además, ahí con mis alumnos... Hasta brillantes, ¿eh? Bueno, en este caso porque hay un gel que me pongo para endurecerlas, sobre todo después de que entré los sabandeños, que al darle más rajeos de los habituales, pues me saltaban las uñas, y me las refuerzo con un gel que se suelen dar. O sea, las mujeres, Benito ¿no? Cabrera está a punto de dar un concierto. Y tiene la desgracia que en ese viaje, con la misma maleta, se trilla la uña y la pierde. ¿Qué hace Benito Cabrera? Primero llorar. Del dolor. Del dolor y de la preocupación. Y bueno, hay un truco que aprendí hace muchísimos años, que lo usaban los guitarristas flamencos, lo siguen usando, que es coger un pegamento, no voy a decir la marca, pero un pegamento rápido de estos con servilletas de papel o papel higiénico. ¿Y eso cómo se hace? Pues te vas poniendo capas de papel, una capa de pegamento, una capa de papel, una capa de pegamento, y bueno, eso se va endureciendo, luego te lo limas, y es un poco brusco, un poco vasto, pero resuelve. ¿Y tienes una uña artificial? Y tienes una uña ahí artificial. Algunos, José Antonio Ramos, por ejemplo, se cortaba pelotas de ping-pong y se las pegaba, sí. ¿Con pelotas de ping-pong? Con pelotas de ping-pong, sí. Porque lo que está claro es que sin la uña no se puede tocar el timbre. Es muy difícil, sí se puede tocar, pero la variedad de matices que le puedes dar al sonido se reduce de forma tan considerable que es una tragedia no tener uña.
Pero estamos hablando de que se te rompe la uña, no que pierdas la uña. Si pierdes la uña es más grave el asunto, ¿no? No, si la pierdes ya, entonces sí que es una tragedia, ¿no? No, que se te parta porque se parten, claro. Lo que sí tendrás la uña bastante fuerte, ¿no? A prueba de golpes, ¿no? Porque estás haciendo tensión con ella, ¿no? De hecho, los guitarristas y todo esto, bueno, se pegan años, pues incluso con suplementos vitamínicos y cosas de estas o endurecedores para que la uña se endurezca. Oye, ¿y nadie te ha preguntado por las uñas? ¿Alguien que no sepa que eres timplista? A veces sí, a veces ¿Y qué te han dicho? Pero la gente pues se sorprende que tengas una mano femenina y una masculina, ¿no? Una con uñas y otra sin uñas, ¿no? O se te quedan mirando, pero ya casi todo el mundo te ve y dice, tú eres guitarrista, ¿no? Cuando te ven así, ¿no? ¿Te han pasado muchas anécdotas con la gente por ahí, el común de los ciudadanos, que te reconozca, que no te reconozca? ¿Qué te ha pasado así que nos puedas contar? Curioso. Pues no sé, me han pasado un montón de cosas. A veces no sé, me dicen, oye, ¿te pareces todo a Benito Cabrera? Y yo, sí, no, yo no sé si ¿Qué dices conmigo? No, digo, bueno, pues sí, todos tenemos un doble, o digo algo de eso, ¿no? Porque, por si acaso. Sí. Y sí, cosas de esas me suelen pasar mucho, no sé, la gente me dice que me parezco mucho a mí mismo, ¿no? Sí. Pero la gente te reconoce por la calle mucho, ¿no? Bueno, a veces sí, a veces no, tampoco soy un sujeto hiper famoso de esto y tal, pero sí, además es muy bonito, y sobre todo los niños, a mí me hace mucha ilusión que un niño venga, que yo le firme un autógrafo, pues esas cosas le pasan a los futbolistas o a los cantantes de moda, ¿no? Pero te voy a hacer un par de preguntitas cortas, pero para conocer un poco los sentimientos de Benito Cabrera. ¿El sueño que le queda pendiente a Benito Cabrera cuál es? Pues tengo un saco lleno de sueños y cuando ese saco se vacía es que estaré un poco muerto. Tengo muchísimas ilusiones por delante por hacer. Cada uno de mis proyectos es un sueño que pongo, iba a decir, en el papel o pongo en la cartera de proyectos para que se cumpla o por lo menos para que el proceso salga adelante. ¿Pero el sueño con mayúsculas, Benito Cabrera? Sueño con mayúsculas, pues a mí me encantaría estar 2 meses de gira por ahí, por todos lados. Las veces que he estado de gira ha sido 1 mes, que hice una gira muy grande por toda la península, fue muy bonito. Y siempre comentamos con el grupo con el que suelo tocar, que son unos compañeros fantásticos, excelentes músicos, y siempre comentamos que vivir esa experiencia de estar 3 meses de gira por todo el mundo. ¿Y tocar con? Y tocar con... hay tantos buenos músicos. Sí, pero tiene que haber una debilidad de Benito Cabrera, seguro. Lo he hablado con el Colorado a veces, ¿no? Que nos encantaría, por ejemplo, con Paco Lucía, que ha sido el gran... Hombre, eso es relativamente sencillo, ¿no? Pues no sé, me parece tan lejano todo eso, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, sería un sueño tocar con él o con Pat Messini, no sé, bueno. ¿Y qué voz le pondríamos al timple de Benito Cabrera? ¿Qué voz te gustaría? ¿Qué voz? ¿Con quién me gustaría pues lo mismo, hay tantos cantantes, además he tenido la suerte de acompañar a tantos buenos cantantes de aquí de Canarias, a Rosana, a Pedro, a Chago Melián, a yo qué sé, gente. ¿Qué le va mejor, una voz femenina o una voz masculina? Da igual, ¿sí? Da igual, sí, una buena voz. ¿Y el escenario que nos queda pendiente? Pues también, a mí creo que, pero no tanto a mí, o sea, yo por ejemplo cuando toqué en el Carnegie me pareció que era un sueño imposible, ¿no? Yo tocar en el Carnegie, pero no tanto yo, sino que el timple estuviera allí, ¿no? Pues no sé, yo cada vez que veo un buen teatro por ahí, por cualquier sitio del mundo, me parece que el timple tiene el compromiso de intentar conquistar esa plaza, ¿no? Y bueno, hay tantos buenos teatros por toda América, el Teatro Colón de Argentina, o no sé, cualquier buen teatro es una buena meta. ¿Y Benito Cabrera ha llorado alguna vez sobre el escenario de emoción? Bueno, sí, alguna vez. Por ejemplo, cuando hicimos el homenaje a José Antonio Ramos en el Alfredo Kraus, a todos se nos saltaron las lágrimas, sí. Luego, bueno, tienes que tener cuidado porque uno tiene que emocionarse tocando, evidentemente, ¿no? Pero no tienes que controlar que no te pueda la emoción porque entonces pierdes la capacidad para expresar. Entonces siempre estás ahí en una lucha de emocionarte, pero no perder el control. Sí. ¿Y el gran concierto de Benito Cabrera? Es que he tenido la suerte de tener tan buenos momentos, no por multitudinarios ni por masivos, sino por especiales, que es difícil, pero por escoger uno, el del Carnegie Hall, por lo especial que era, ¿no? Por ahí ha pasado tanta gente importantísima y en la sala de recuerdos del Carnegie pues te ves allí las firmas de los Beatles, de Tchaikovsky, que fue el que lo estrenó, de María Callas, de Einstein, y de repente te ves tú allí en aquel escenario donde ha estado de Bob Dylan, que sí, de todos, ¿no? Con ese timplito que hasta hace poco era la música de los pobres y la música de la gente mayor, y te ves tú allí en el Carnegie lleno de gente tocando, que me pareció que era un granito de arena para el timple, ¿no? Y para la cultura canaria.
nube de hielo en las cañadas del Teide por la noche con un silencio de escenario? Pues debe ser imposible porque hace tanto frío que no puedes tocar. Pero estaría bien, alguna vez yo creo que alguien lo ha planteado, de poder hacer allí un concierto en el Valle de Ucanca, que es un sitio tan mágico, ¿verdad? Tan telúrico y con tanta energía, ¿no? Yo no creo en esas cosas de las energías metafísicas y tal, pero hay energía allí paisajística y de todo, ¿no? Que tiene que ser muy, muy bonito. Bueno, lo lanzamos como propuesta. Lo proponemos como idea y que vayan tomando nota a lo que corresponde, aunque ahora sabemos que la situación no está muy bien, ¿no? Y ustedes lo están sufriendo en primera persona, los músicos y todos los que se dedican a la actividad cultural. Totalmente. Yo creo que por error, porque la cultura es una industria tremenda que en el caso de unas islas donde vivimos el turismo, yo creo que es el complemento que nos está haciendo falta para que el sol y playa que siempre hemos vendido se convierta en algo más, ¿no? A ofrecer un plus. Y ese plus es la cultura en unas islas donde tenemos una cultura muy interesante, pese a lo pequeños que somos, ¿no? Pero bueno, este año sí que se ha notado muchísimo, todos lo hemos notado. La crisis afecta sobre todo a esos sectores que los políticos consideran innecesarios, como es la cultura. Y bueno, pues ahí aguantaremos. ¿Y por la crisis también se eliminó la asignatura de timple del conservatorio? Pues eso parece, me da una pena tremenda porque teníamos ya pues, un montón de alumnos, de hecho han salido de ella gente que está tocando el timple en muy poco tiempo, ¿no? Y yo creo que es fundamental que esté ahí. Sí, por falta de presupuesto, yo, además lo digo abiertamente, cobraba 220 euros por dar clases, o sea, que se cargan eso por falta de presupuesto. Y no es que esté yo, pero es interesante que esté alguien dando timple en el conservatorio, de la misma forma que el Txistu en el País Vasco, que otras cátedras de folclore existen en otros Porque lugares. lo que está claro es que si no lo tenemos nosotros, no lo va a tener otro conservatorio en está España. claro, está claro. Y eso es lo que puede dar singularidad al conservatorio. Y aceptación tenía, ¿no? Aceptación tenía, había bastantes alumnos con muy buen nivel. Bueno, vamos a ver si la crisis se recupera y recuperamos esa asignatura. Repito, no es que esté yo, sino que esté alguien ahí dando clases, porque eso asegura el futuro del instrumento, ¿no? Bueno, y en muy pocos días tenemos que felicitar a Benito Cabrera porque estará en el mercado un nuevo disco. Pues sí, un hijito nuevo ahí. ¿Cuántos son ya, Benito? Pues creo que son 8, pero siempre me preguntan y no lo tengo muy claro. Además, he grabado tantas cosas de colaboración y todo esto. Que uno se pierde. Sí, discos míos creo que este es el 9º, creo que no estoy del todo seguro. Y bueno, nada, la idea era abundar en la apertura de caminos diferentes y hay una gente fantástica, un cuarteto, el Cuarteto Capricho, que son pues músicos de la Orquesta Sinfónica de Tenerife con los que he hecho muchas cosas. Y hicimos un disco que se llamó Navidad en el Mundo, que tuvo mucha aceptación fuera. De hecho, una gran aerolínea lo utilizó durante 2 años como música de fondo de las Navidades de todos sus vuelos nacionales e internacionales. Bueno, es Iberia, ¿no? Y lo oyeron miles y miles de personas, claro. Entonces dije, bueno, pues es momento a lo mejor que hay otras propuestas, otros excelentes buenos timplistas jóvenes que están siguiendo un poco esa vía de la fusión. Por yo ir por otro lado, que no ha explorado mucha gente, no ha explorado nadie hasta ahora, esperemos que haya otros timplistas que se apunten, que es la onda camerística, ¿no? De coger un cuarteto clásico y añadir un timple y coger entre el repertorio clásico y popular y darle esa onda camerística. He tenido experiencias fantásticas también con un quinteto de la Ópera de Bratislava, con un quinteto de la Orquesta de San Antonio de Texas. Y hay un camino por ahí muy interesante. ¿Y cuándo tendremos un disco de la Orquesta de Timples, que estamos empezando a caminar con ella? Bueno, pues vamos a ver. De momento es un proyecto que se inició en mayo de este año con el Día de Canarias, que a su vez atiende a una idea que tuvo Totoyo Millares hace, pues no sé, 30 años quizás o más, donde él montó una orquesta de timples. Ahora, afortunadamente, hay muchos timplistas jóvenes mucho mejor preparados y se pueden hacer cosas más elaboradas. Entonces, bueno, es un octeto de timples que arrancamos en esa época y ahora vamos a dar una gira por todas las islas y a montar un repertorio, a ver qué ocurre y a ver si se hace un disco con eso. Vamos a ver. De momento estamos bastante liados con el Cuarteto de Capricho y también con Amoríos de los Abandeños, que también no lo hemos comentado porque se nos ha pasado el tiempo volando, pero es el director musical de los Abandeños. Bueno, sí, ahí asumí esa responsabilidad hace 4 años, pensando que iba a durar... Eso sí es un transatlántico, ¿no? Sí, eso es un tren muy pesado, un transatlántico que además el Fidio pues sigue generando un montón de ideas, siempre está pariendo cosas y siempre está tirando ese carro y por eso se ha mantenido el grupo tantos años, ¿no? Porque... Y para no perderlo, y en enero la Casa del Timple en Lanzarote. Pues sí, la Casa Museo del Timple es un proyecto muy ilusionante también, el Palacio de Espínola, que espero que sea un centro de expansión también del instrumento.
un atractivo más de la isla para, para todos aquellos que nos visitan. En la cuna del timple que es Teguise, ¿no? Que es donde tiene que estar este tipo de actividades. Y una forma también de que Benito Cabrera regrese a su isla. También estar ahí vinculado con la isla donde me crié, de la que me sigo sintiendo oriundo. Pues Benito Cabrera, ha sido un placer, se nos ha pasado los 30 minutos, por lo menos a mí, volando. A mí también. Y eso significa que hemos disfrutado de esta conversación, que es lo importante. Y mucho éxito a partir de ahora, Muchas aunque gracias. a Benito Cabrera me da la sensación de que no necesita demasiado, que le deseemos éxito porque ya lo claro tiene que sí. y tiene el andamiaje perfecto para seguir triunfando, que es lo importante. Bueno, para seguir trabajando con mucha ilusión, al menos sí. Benito Cabrera, gracias por la visita de 30 Gracias a minutos. ti. También gracias a todos ustedes por su atención. Recuerden que mañana jueves regresamos con más invitados de interés. Que tengan una buena tarde. Pásenlo bien.